Ustedes ya lo saben, Yamandú Orsi resultó electo presidente de la República Oriental del Uruguay luego de triunfar en el balotaje, la segunda vuelta de este pasado 24 de noviembre, frente al candidato de la denominada coalición republicana, el nacionalista Álvaro Delgado. Algunos datos técnicos para repasar y para tener en cuenta, porque después si hay algo de lo que no vamos a hablar es de estos datos y no de otras cuestiones. Pero el conteo primario finalizó esta madrugada después de una tarea realmente excelente de la Corte Electoral, con el 100% de los circuitos escrutados para la fórmula Yamandú Orsi Carolina Cose hubo 1.196.798 sufragios. Estamos hablando del 49,84% de los votos. ¿Qué pasó en filas de la fórmula que resultó finalmente perdedora? Bueno, la fórmula Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, alcanzó el 1.101.296 sufragios. Estamos hablando de el 45,87% de los votos. La diferencia a favor del candidato Yamandú Orsi, ya presidente electo del Uruguay, fue de 95.502 votos, cuando falta examinar además los votos observados, que son 35.761, en una tarea que va a comenzar este martes, como lo anunció la Corte Electoral. Datos importantes también a tener en cuenta, ¿no? La fórmula Orsi-Cose ganó en Montevideo, Canelones, San José, Paysandú y Salto. Y en el resto de los departamentos el triunfo fue para la fórmula de Delgado y de Ripoll. Y en este contexto bien interesante que estamos compartiendo con ustedes aquí en Radio Informarte, con los resultados ya conocidos y un gobierno electo que se ha puesto en marcha este lunes, hay muchas preguntas para hacerse y para empezar a pensar nada más ni nada menos que en el Uruguay que se viene ya mirando al 2030. Y en esta oportunidad se nos ocurrió contactar a alguien muy especial que además queremos mucho porque hemos compartido largas entrevistas en el pasado, de muchísima actualidad, pero también de mucho conocimiento político. Estamos hablando del ex intendente de Canelones, el doctor Marcos Carámbula, un hombre que además conoce muy bien al actual presidente electo y con el cual nos proponemos pensar la realidad que se nos viene y hablar no solamente de Yamandú Orsi, sino del Uruguay de los próximos 5 años. Marcos Carámbula, te estamos viendo y escuchando. Bienvenido a Radio Informarte y muchas gracias por atendernos en esta jornada tan especial donde estás como un relator de fútbol, prácticamente sin voz. Bienvenido. Mucho gusto, Martín, de estar contigo. Sabes del aprecio que tengo personal y a tu tarea periodística, así que con todo gusto nos reunimos ahora para analizar todo esto que tú venías diciendo acerca del resultado de las elecciones de ayer, ¿verdad? Con Marcos, todo. hay muchas preguntas que uno te podría hacer por tu experiencia política, por tu experiencia de gestión que tanto respetamos. Eh, no hace tanto, ¿no? Y a lo largo del tramo final de la campaña lo escuchamos en más de una oportunidad al expresidente José Mujica decir en reiteradas oportunidades que los mejores dirigentes son los que dejan una barra, no solo que los sucede, sino que los supera con ventaja, ¿no? Esta frase la escuchamos en más de una oportunidad. Y vos, en Canelones, como dirigente político, como intendente, aplicaste de alguna manera esto, tal vez con un poco menos de difusión mediática que lo que tiene esta frase de Pepe Mujica, pero lo hiciste en concreto. ¿Cómo te sentís después de esta victoria tan importante políticamente para el país, pero también políticamente para el departamento de Canelones, ¿no? Bueno, justamente lo que tú decís, nosotros cuando empezamos a trabajar, cuando fuimos electos para gobernar Canelones en el 2005, con una situación extremadamente difícil, lo primero que hicimos fue conformar un equipo calificado, muy sólido,
y muy joven. Yamadú tenía 35 años cuando asumió la Secretaría General. Y él, básicamente casi todo el equipo, salvo algunos compañeros con muy sólida experiencia, el grueso del equipo de conducción de Canelones, que es un país, porque Canelones, gobernar Canelones es como gobernar un país en chico, tiene todo el tipo de producciones, tiene todo tipo de realidades socioculturales, socioeconómicas, desde la Costa de Oro, lugar de turismo, hasta la zona de la vitivinicultura, de la producción hortifrutícola, los corredores industriales que nosotros trabajamos mucho para firmarlo en la ruta 8, 101, 102 y la ruta 5, el Santoral profundo, es decir, gobernar Canelones es un desafío muy grande y mucho más cuando nosotros asumimos que era una situación muy difícil de endeudamiento, de estar prácticamente sin crédito, sin maquinaria, sin camiones, etcétera, etcétera. Y en aquel momento, Yamandú, que trabajó a la par, nosotros establecíamos el compromiso de nosotros como responsables del equipo, era 24 por 24, era una tarea militante que trascendía la responsabilidad propiamente de un cargo, sino que era estar 24 horas por 24 horas al servicio de la población de Canelones. Progresivamente fuimos recuperando la intendencia, poniendo en equilibrio, comprando nuevas maquinarias, nuevos camiones, y desde el 2013 con un superávit que se mantiene hasta hoy, es decir, una situación de equilibrio superavitaria. Yamandú lo conozco desde ahí, si bien él había hecho la práctica docente de su carrera de profesor de historia con mi señora Elena, y por lo tanto lo conocíamos, pero desde el punto de vista político de gestión lo conocí cuando empezamos la campaña hacia la intendencia en diciembre del 2004. Y de verdad, desde el primer día vi en Yamandú un joven muy capaz, muy inteligente, con mucha cercanía, sensibilidad, muy leal y comprometido. Así fue nuestro equipo inicial, en esto que vos decís, de que uno, no todo empieza cuando uno llega ni todo termina cuando uno se va. Desde el principio entendimos conveniente crear este equipo de conducción que hasta hoy en muchos casos se mantiene. Yamandú ha ido incorporando ante compañeros, compañeras que se han ido yendo de la gestión, nuevos compañeros y también formando un equipo muy valioso que es el que tiene la conducción de Canelones, a tal punto que en este tiempo que Yamandú renunció a la intendencia, el equipo se mantuvo trabajando bien y con niveles de aprobación. O sea que este primer concepto que tú me preguntás es tal cual así. Uno tiene que trabajar con una responsabilidad, pero pensando en conformar un equipo que mañana continúe con las ideas, con los valores, con las banderas que nosotros levantamos. No, yo no puedo olvidar que nosotros venimos en hombros de gigantes, Sereñi, Crotogini, eh, Villar, Tabaré, Astori, Pepe o Mariano. De ellos venimos y sobre todo de miles de militantes en todo el país, y con ellos queremos continuar hacia este futuro que hoy lidera Yamandú y que va a armar un equipo sin duda con estas características, ¿no? Es Mar- muy importante la pregunta. claro, Marcos, yo quiero aprovechar para preguntarte un poco en base a esto que venías comentando también, ¿no? Porque claramente cada presidente del Frente Amplio, presidente de la República proveniente del Frente Amplio, ha tenido su estilo, ¿no? Sus características. Eh, Está ese liderazgo carismático, por momentos un poco enigmático, ¿no? De Tabaré Vázquez para con las masas, pero también a nivel de lo que es la conducción del Estado, ¿no? Como estadista, como jefe de Estado. Está toda la mística, toda la historia política y los distintos momentos de la vida que tuvo José Mujica que lo convierten en esa leyenda política viviente que hoy en día tiene el Uruguay y América Latina, claramente, porque el estilo de Mujica es muy marcado.
Y yo te pregunto porque fue tu mano derecha, tu compañero, tu, digamos, algunos dicen que sos uno de los padrinos políticos, ¿no? De Yamandu Orsi, del presidente electo de la República. ¿Cómo es Yamandu Orsi? Para que la gente lo conozca, más allá de lo que uno ve en la cámara, de lo que vemos los periodistas, que lo hemos tratado en más de una oportunidad, ¿cómo es ese Yamandú que no solamente ha ido a comer un asado el día de las elecciones para sacarse una foto contigo, que ha estado en tu casa, que ha trabajado, que ha solucionado los problemas de los vecinos, pero que ahora va a tener que solucionar los problemas de todo el Uruguay, va a tener que hablar con presidentes de otras partes del mundo, va a tener que hablar en la ONU, etcétera, etcétera? ¿Cómo es Yamandú Orsi, el hombre, el profesor de historia, el militante, ese tipo común de alguna manera que algunos ven en este nuevo presidente? Sabés que Yamandú es tal cual es tal cual lo vemos en los medios, en la televisión, lo ven ustedes los periodistas. Yamandú no tiene dobleces. Yamandú es verdaderamente transparente en sus aciertos y sus errores, pero es transparente, sin dobleces, jamás usó el poder en beneficio propio. Y hay algo a lo que tú venías comentando, Martín, que yo subrayo. Nuestros tres presidentes, Tabaré Vázquez, Pepe y ahora Yamandú, tienen una cuestión en común. Los tres son leales a sus raíces. Yo muchas veces conversé con Tabaré y Tabaré me decía que cuando tenía que tomar decisiones difíciles al frente del Ejecutivo como presidente de la República, siempre pensaba en su barrio de La Teja. Siempre se refugiaba de alguna manera en pensar como pensaban sus compañeros de barrio, de fútbol, del Club Social, del Arbolito, del Progreso. Era su medida. Si sentía que se equivocaba, lo sentía porque sabía que en La Teja no estaban de acuerdo. Fiel a sus raíces. Lo mismo Pepe. Pepe, un chacarero de plantar distintas especies hortícolas y también florales. Él vuelve siempre a su chacra de Melilla, de Rincón del Cerro, siempre. Además, estos días donde más de una vez lo criticaron malamente, se veía al Pepe en su tractor trabajando la tierra. Y Yamandú tiene esa característica. Yamandú es de origen muy humilde, ¿verdad? Su padre era medianero en una chacra en Canelones, allá en el Tierra de Campeones, Ruta 32 y Ruta 11. Casa muy humilde y su padre muy humilde, pero muy trabajadores, muy dignos. Allí se crió Yamandú hasta los 7 8 años. Él lo ha contado, las dificultades que tenía en la casa, que no era una casa de absoluta comodidad, sino con precariedad, y cómo veía a su padre trabajando la quinta, la chacra, de sol a sol. Su padre luego se enferma de la columna y se abandona su trabajo de medianero y se va a Canelones y abre allí un almacén. Y Yamandú hizo toda su carrera en la escuela pública, en el liceo público y después en el IPA, trabajando en el almacén con su padre o en el reparto, atendiendo al público o recibiendo a los proveedores. Esas raíces, Martín, son fundamentales, ¿verdad? Uno siempre tiene mucho que ver con las raíces en las cuales se formó. Y por eso Yamandú es tal cual es. No vas a ver en él un gesto que no sea correspondiente a lo que es. La cercanía, la sensibilidad, el hablar de tú a tú y de cerca con cada uno de los vecinos y vecinas, el recorrer el país conversando con los distintos vecinos y vecinas, como ha hecho a lo largo de este año, aprendiendo de ellos. Yamandú es una esponja en ese sentido, aprende mucho de lo que la misma gente le transmite y de otras experiencias de carácter más general. Nosotros hemos trabajado mucho en Canelones con los trabajadores, con un acuerdo que hicimos del 2005. Hemos trabajado con las organizaciones sociales, sobre todo aquellas organizaciones que defienden la igualdad de género y los derechos de género. Y hemos trabajado con empresarios, cosa que Yamandú ha hecho muy bien, procurando la inversión en Canelones, porque a nosotros nos preocupó siempre generar
puestos de trabajo en Canelones y por eso los dos grandes corredores industriales que definimos. Entonces, su condición tan sencilla, sin dobleces, le permite hablar con toda franqueza con los trabajadores, con las organizaciones sociales, con los empresarios, escucharlo y en función de eso resolver. Hay otra característica de esto mismo, que nosotros, cuando estábamos en la situación más difícil, y sobre todo la deuda nos agobiaba, una deuda con las empresas públicas, una deuda con las empresas privadas, sobre todo constructores, que estábamos embargados, que estábamos sin crédito, que teníamos categoría crediticia 5, o sea que no podíamos recibir ni una línea de crédito. Hicimos un fideicomiso de deuda y lo hicimos con el apoyo, con las ideas del principal líder opositor de Canelones, que era en aquel momento Alberto Perdomo, principal líder, el candidato más votado a la intendencia del Partido Nacional, que venía del wilsonismo. Y trabajamos muy bien con Alberto Perdomo y le tenemos un gran reconocimiento porque él puso no solo los votos en la Junta Departamental, sino puso todo su talento y su capacidad para ayudar a encontrar esta solución. Más adelante, cuando se trató de fideicomisos de obra y de infraestructura, Yamandú logró el respaldo de ediles del Partido Nacional y en otra oportunidad de ediles del Partido Colorado. Siempre, siempre buscando esos puentes. Siempre también que nos encontrábamos que el sector herrerista del Partido Nacional de Canelones nunca acompañó estas soluciones. Cuando lo hicieron, en primer momento Perdomo, a quien estamos muy reconocidos, y luego ediles blancos o colorados, no respondían a las instrucciones del Partido Nacional del sector herrerista. Hay otra faceta muy interesante, que es su trabajo en el Congreso de Intendentes. Tú sabes que en el Congreso de Intendentes, que es constitucional, los intendentes nos reunimos una vez por mes o más si es necesario, y allí hay intendentes blancos, la mayoría, el intendente Colorado de Rivera, y 3 o 4 o 5, en alguna oportunidad llegamos a ser 8 frente amplistas. Pero siempre, siempre en el Congreso de Intendentes, porque los temas eran comunes, los desafíos eran comunes, los recursos siempre son finitos para la Intendencia, peleábamos juntos por los temas que tenían que ver con todas las intendencias. De ahí se buscaban acuerdos y Yamandú en eso se ganó la confianza y el afecto de los intendentes de todo el país, de todos los partidos. Eso muestra su talante, ¿verdad? Un talante de búsqueda de acuerdos, un talante de diálogo, un talante de cercanía y de pensar que siempre más allá de las, digamos, pretensiones o intereses particulares del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado, están los intereses del departamento y en el futuro del país. Es otra característica muy saliente de Yamandú que yo creo que lo va a ayudar mucho a hacer gobierno en este próximo periodo, ¿no? Marcos, y en este contexto me voy a meter de lleno en una frase bien interesante del discurso de ayer del presidente electo Yamandu Orsi, que decía lo siguiente: estos son mis compromisos, los del trabajo para integrarnos, para dialogar y para crecer. No son tiempos de promesas, pero me comprometo a una sola. A partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días y a no aflojar jamás para la construcción del Uruguay que nos merecemos, donde nadie se sienta relegado. Y acá la pregunta, Orsi promete ser el presidente del diálogo, de alguna manera se reafirma con toda esta descripción que vos me hacías de quién es Yamandú Orsi para que la audiencia lo entienda, ¿no? La pregunta para vos, como viejo dirigente político con experiencia, ¿es posible, ves posible el diálogo en el mapa político que quedó constituido en el Parlamento y con este Poder Ejecutivo, más allá de lo que fueron los discursos de anoche, tanto de la que va a ser oposición, que actualmente está en el gobierno, como del Frente Amplio? Sí, claro, no, no va a ser fácil, ¿verdad? Porque a veces priman, como decíamos hace un ratito, los intereses partidarios, pero yo creo que va a ser posible, que se va a poder acordar en torno a grandes temas con sectores de los partidos menores, de los partidos tradicionales, con sectores dentro de los partidos tradicionales,
de tal manera que con un trabajo arduo de mucha franqueza, por ejemplo, te doy algunos ejemplos, el tema de la pobreza infantil es un tema que nos tiene que convocar a todos, sin distinciones. Todos hablamos del desafío que era la pobreza infantil. Bueno, ahora se trata de remangarse y ponernos a trabajar juntos. Otro tema que te lo doy como ejemplo es el tema de la seguridad. No vale ahora pasar cuentas como se hizo durante tantos años la culpa de Bonomi. No vale pasar cuentas de estos años que pasaron ahora. Lo que vale es decir, bueno, acá tenemos un enorme problema que es el narcotráfico y cómo eso nos afecta a la convivencia en los barrios, en las ciudades, en todo el país, ¿verdad? Porque en esto no hay excepción. Cuando uno recorre el país ve con mucha tristeza cómo nos cuentan los vecinos que el narco, las bocas de pasta base, están permeando a todos los barrios, aún de ciudades muy tranquilas. Así que ese va a tener que ser un tema de consenso porque tenemos un enemigo común que si no lo abordamos con carácter nacional, con carácter de intereses del país, de la República, llegamos tarde. Yo le preguntaba hace pocos días a Gustavo Leal si estamos a tiempo. Él me decía, sí estamos a tiempo porque el Uruguay se ha convertido en un país de acopio. Si es que actuamos en consecuencia y todos a una, ¿verdad? Es decir, no solo combatiendo el microtráfico, sino fundamentalmente dónde está el que en el Uruguay eh, vengan las drogas, entran como perico por su casa porque los controles aéreos, por lo menos hasta ahora, no funcionaban, y luego salen del país por el puerto, donde hasta ahora, bueno, ahora se han comprado los escáneres, pero hemos visto con asombro cómo han salido del puerto contenedores enteros cargados de droga y que salen del Uruguay a países europeos. En esos temas, pobreza infantil, combate al narcotráfico, espacios de convivencia, nos tenemos que poner de acuerdo y hacer, como fue en su momento un ejemplo muy valioso que fue la política energética que se logró allá en el 2014-2015, una política consensuada y el Uruguay hoy tiene una sustentabilidad energética autónoma. Gran parte de la energía que consumimos es de origen renovable, ¿verdad? Por temas del viento, por temas del sol, pero lo cierto es que vamos logrando una sustentabilidad energética y fue un llamado a una política de carácter nacional con este tema. Yo creo, por supuesto que será el equipo de Yamandú, el equipo que él designe y el equipo que se ponga a trabajar. En lo personal voy a estar como siempre apoyando a Yamandú cuando él necesite una opinión, cuando me llame por algún motivo, estaré, no voy a ser parte de ese equipo de gestión, pero no tengo dudas que ese equipo de gestión va a tener que definir con claridad estas políticas de carácter de Estado y meterle mucho pienso y mucha responsabilidad y generar confianza en torno a estos temas. Es imprescindible, ¿no? Marcos, recién hablabas, ¿no?, del equipo de trabajo que va a tener el presidente electo Yamandu Orsi, léase el gabinete, ¿no? Obviamente no vamos a manejar nombres porque no estás vos en condiciones y yo mucho menos como periodista, pero bueno, hasta ahora conocemos sí el nombre de Odone como futuro ministro de Economía, pero ¿cómo te imaginás que va a ser el gabinete de Orsi? ¿Qué características augurás que puede llegar a tener, vos que lo conocés, al presidente electo, para más o menos entender por dónde puede venir la cosa? Porque además hay áreas muy específicas donde hay mucha expectativa, ¿no? La seguridad, la educación, bueno, economía ya sabemos, Cancillería, también estamos esperando señales, o sea, hay algunas áreas muy específicas donde evidentemente son más delicadas todavía las decisiones al momento de elegir a alguien que otras, ¿no? Totalmente. Yo incluyo en esa lista que tú hiciste salud, ¿verdad? Es Claro. otro gran tema que tenemos que ir por una segunda generación de reformas defendiendo el sistema integrado de salud que lamentablemente en estos 5 años tuvo algunos retrocesos significativos. Pero no tengo dudas que Yamandú va a apelar para conformar su equipo, que creo que su voluntad es rápidamente designarlo, anunciarlo y ponerse a trabajar, porque son 90 días de mucho trabajo.
No tengo dudas que Yamandú va a recurrir a un equipo calificado técnicamente, a un criterio paritario, sé que esa es su intención, que sea básicamente paritario y con gente joven y muy comprometida, ¿verdad? Apuntar a esas características, calificación, compromiso, pujanza, paritario y sobre todo estar calificado para asumir tareas en estos temas tan importantes como tú mencionabas recién. Estoy convencido que Yamandú va a formar ese ministerio con esas características, ¿no? Y por suerte, y por cierto, en el frente hay muchas figuras jóvenes calificadas en cada uno de estos planos que vos nombraste que pueden asumir estas responsabilidades. No descarto tampoco que Yamandú apele a la posibilidad del diálogo con algunos de los sectores que hoy integraron la coalición en torno a personas, personalidades que puedan también cumplir un rol en un equipo de gobierno con la mayor amplitud, ¿no? Pero sobre todo con algo fundamental. Una vez que se integra el equipo de gobierno, es parte del equipo de gobierno y ya el tema principal y prioritario es cumplir con los objetivos que el gobierno encabezado por Yamatú se plantea, ¿no? Claro. Eh, Obviamente que tengo millones de preguntas más, pero un par de preguntas para terminar y por supuesto no va a faltar oportunidad de hablar en estos tiempos que van a venir contigo para analizar la política, para analizar el gobierno y para ver un poco cómo evoluciona todo esto. Pero hay otra frase que me pareció interesante, ¿no? Del presidente electo Yamandu Orsi en ese discurso donde hubo más emotividad que otra cosa, porque era un momento, evidentemente, ¿no? De mucha emotividad. Pero Orsi decía, seré también el presidente del crecimiento nacional, del crecimiento del país que avance. Abracemos con fuerza la idea de que Uruguay es uno solo, a pesar de nuestras diferencias territoriales, ¿no? Y hay una pregunta que surge porque la he escuchado también mucho en el terreno del análisis político, y está bueno hablarlo contigo para poder entender un poco más esta cuestión. Eh, ¿Es viable congeniar de alguna manera pensando en el Uruguay del crecimiento, ¿no? Al que apunta el presidente Yamandu Orsi, ¿es viable congeniar de alguna manera la agenda del ministro de Economía Odone, que ya ha hablado de algunos temas que han generado algunas rispideces hacia la interna del Frente Amplio, con lo que aparece en las bases programáticas del Frente, que fue el programa de gobierno que se le ofreció a la ciudadanía? Yamandú lo ha dicho una y otra vez, que en definitiva el que toma las resoluciones es el presidente, y el presidente en función de los acuerdos de las bases programáticas del Frente. Ante a veces opiniones que se han hecho públicas, Yamandú le han preguntado, ha dicho, yo soy el que en definitiva tomo las resoluciones, y debe ser así en cada uno de los temas, y mucho más temas tan importantes como los que tú mencionabas. Pero en esta frase del Uruguay del crecimiento hay un concepto, primero crecer, ¿verdad? Nosotros no podemos aspirar a ir resolviendo los problemas de equidad, de igualdad, de combatir la pobreza infantil, de terminar con esa fragilidad que tenemos y vulnerabilidad en la vivienda que no se ha podido resolver si el país no crece y distribuye con equidad. Ya ahora hay muchos recursos que se pueden apelar, aún en este Uruguay, a estos temas sociales prioritarios. Pero además de eso, tenemos que crecer para poder favorecer una política de igualdad y de equidad. Pero ahí hay un concepto más, que es el concepto territorial. Yamandú ha insistido mucho, y lo conozco bien, sé que lo piensa así por la propia experiencia nuestra de los gobiernos departamentales, que el desarrollo va unido a una perspectiva de desarrollo equitativo en todo el país. Él ayer lo dijo, no pueden quedar gente rezagada, gente excluida, ni por razones sociales ni por razones territoriales. Eso a mí me parece un concepto fundamental. Había un intendente muy querido de cuando estábamos en el Congreso de Intendentes que decía, el Uruguay es uno solo, pero Dios está en la capital. Claro. Y entonces hay que pensar en esa perspectiva territorial, hay que pensar las fortalezas
de cada una de las regiones, es decir, la región del litoral, la región de la frontera, la región costera, el centro productivo que abarca, digamos, el eje de la Ruta 5, las distintas vocaciones productivas, la producción de granos, la producción agropecuaria, la producción ovina, las ramas industriales y sobre todo, y por eso esto me parece muy importante, la apuesta al conocimiento, a la innovación, que eso Yamandú lo ha reiterado. Hoy por hoy, con la descentralización que ha tenido la Universidad de la República, que tiene sedes muy importantes que estudian en el interior, en lo del armas de 12.000 estudiantes, más la UTEC, que trabaja en algunos temas específicos de innovación y conocimiento vinculados a lo que nosotros producimos, vamos a estar en condiciones de tener un volumen de recursos humanos que pueda asumir los desafíos que genera hoy todo lo que es la industria del conocimiento. Hoy, escuchaba a uno de los expertos en este tema, ocupa el 4,5 del PBI, es todo esto que hace al conocimiento. Si nosotros tenemos más recursos humanos distribuidos en todo el territorio, seguramente, es que además tiene pleno empleo, esto va a generar desarrollo territorial importante en cada una de las regiones. Marcos Carámbula, preguntas un montón, como yo decía, pero la última la dejo justamente para el final porque me parece interesante, porque de alguna manera la respuesta me la has venido dando en cuotas a lo largo de cada una de las respuestas que me dabas, ¿no? Pero me parece interesante hacértela de todas maneras. ¿Cuál va a ser el rol de Marcos Carámbula en este gobierno de Yamandú Orsi? Ya contestaste en una de las respuestas anteriores que obviamente no vas a ocupar ningún cargo de responsabilidad institucional. ¿Viene más por el lado del amigo, del consejero, del colaborador? ¿Cómo viene eso? Sí, Martín, yo soy un viejo militante frente amplista desde el 71. Nosotros los militantes frente amplistas seguimos siendo frente amplistas y militantes hasta que vivamos. Por lo tanto, si bien estoy jubilado, estaré permanentemente a la orden si Yamandú me llama para pedirme una opinión, para intercambiar alguna idea, como lo hacemos, lo venimos haciendo hace 20 años, ¿verdad? En estos 20 años, más allá de que los 10 años que fue intendente, que yo ya no estaba, tenía otras responsabilidades, siempre encontramos la ocasión de intercambiar ideas, propuestas, cuestiones a desarrollar. O sea que tenemos un vínculo muy fluido con nuestro presidente y por lo tanto, cuando Yamandú necesite una opinión o un intercambio de ideas o lo que fuera, estaré totalmente a la orden, pero siendo un jubilado de las piedras como soy ahora, ¿no? Totalmente. Marcos Carámbula, gracias por habernos atendido, por haber accedido a este rato de conversación y si te parece, por supuesto volvemos a conversar en cualquier momento, puerta, micrófono abierto, como digo siempre, para volver a dialogar y para seguir pensando en las cosas que se van a venir y en los desafíos también que se van a estar viniendo. Muchas gracias. Un gran abrazo, Martín, te deseo lo mejor en tu tarea periodística, que aparezcan nuevos desafíos acordes a tu capacidad. Un gran abrazo. Ahí estaba la palabra del doctor Marcos Carámbula conversando con nosotros aquí en Radio Informarte.